En el abarrotado evento de recaudación de fondos para la campaña, Brenda, con los ojos brillantes de ambición, se rió sin parar. El trabajo de Dale, anunció a la mesa, restando importancia a mi última redada, calificándola de solo perseguir a matones de poca monta, una tarea necesaria pero poco atractiva. Mi placa pesaba, una baratija barata. Algunos de nosotros, añadió, volviéndose hacia el influyente grupo, estamos construyendo un futuro. La puerta principal se cerró con un clic tras mí, amortiguada por la hora. Me dolían los hombros, un dolor sordo que se había estado acumulando desde el arresto del último socio de Leo Murphy. 23 horas despierto, una docena de entrevistas y el satisfactorio sonido metálico de la puerta de una celda. Estaba hecho. El apartamento estaba casi a oscuras, pero un rayo de luz se filtraba desde la sala de estar, un suave zumbido audible. Brenda seguía despierta, por supuesto. Estaba sentada en el sofá, con la tableta encendida en el regazo y una taza de té medio vacía a su lado. Sus dedos danzaban por la pantalla. Su voz era un murmullo bajo, cortante y decidido, mientras discutía la estrategia de campaña con alguien por videollamada. No levantó la vista de inmediato. Me aflojé la corbata, tirando del nudo y sintiendo que la presión del cuello se aliviaba. El aire allí era diferente del olor rancio y a humo de la comisaría. Olía a cítricos y ambición. «Dale», reconoció finalmente, con la mirada fija en la pantalla, con un gesto cortés. Su llamada terminó un momento después, y dejó la tableta boca abajo, con un tenue brillo aún emanando de sus bordes. ¿Una noche agitada? «¿Qué semana tan dura?», corregí, dejándome caer en el sillón frente a ella. El cuero suspiraba bajo mi peso. Toda la operación de Murphy está en caja. Tardó más de lo esperado, pero está limpia. Se encogió de hombros levemente, casi imperceptiblemente, acomodándose un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Bien, otra victoria para los buenos, manteniendo la paz. Su tono era sereno, pero con un matiz despectivo. Mantener el statu quo. Importante, supongo. Tomó su té y sopló suavemente sobre la superficie. Pero en realidad no es emocionante cosas, ¿verdad? No como la visión de Grant para la ciudad. Eso es lo que cambia vidas. Grant Cooper, su candidato a la alcaldía, y, cada vez más, todo su mundo. Brenda fue jefa de campaña, estratega, y según sus propias palabras, una estrella emergente en la política local. Habló de reformas fiscales, proyectos de infraestructura y programas de alcance comunitario. Las cifras de Grant en las encuestas son altísimas, dijo con una sonrisa en los labios. Y el apoyo de Westland Development es enorme. Nos está abriendo puertas, Dale. Puertas enormes. Para ambos, si estás dispuesto a entrar. Se inclinó hacia adelante con expresión seria. Este es nuestro momento. Mi momento. Y el tuyo, si lo haces tuyo. Grant también ve potencial en ti. Una agente de la ley con experiencia, con un historial limpio. Imagina lo que podríamos hacer. Sube conmigo. Oh, hizo una pausa. Su mirada se cruzó con la mía, fría e inquebrantable. O nos encontramos en caminos muy diferentes, Dale. No voy a esperar a que se hagan pequeñas redadas mientras se escribe historia. Las palabras flotaban en la silenciosa sala de estar, cada una como un golpe preciso y calculado. Fracasos menores. Después de todo, sentí el escozor, no tanto en los oídos, sino como un frío que me oprimía el pecho. La distancia entre nosotros, que a veces había sentido como una pequeña molestia, ahora parecía un abismo. Me levanté, fui a la cocina y me serví una medida de whisky, luego otra. El líquido ámbar se arremolinaba en el vaso. El hielo tintineó. Fue el único sonido durante un largo minuto. A la mañana siguiente, el apartamento estaba demasiado silencioso. La cama a mi lado estaba vacía, fría. Una pequeña y elegante nota, cuidadosamente doblada, yacía sobre mi almohada. Dale, salgo temprano. Desayuno para donantes. Nos vemos esta noche. Sin beso, sin aroma cálido y persistente. Solo los hechos. El mundo de Brenda se movía a otro ritmo. Su nota era cortés, eficiente, como un memorando de campaña. Estaba terminando mi segundo café cuando vibró mi teléfono. Mitch Miller. «Jensen», dijo, con la voz entrecortada y una urgencia familiar. «El capitán Kelly nos llama. Ahora».
Dijo que está caliente. Voy para allá, gruñí, mientras me ponía la chaqueta. Algunas cosas al menos permanecían constantes. La oficina del capitán Kelly era pequeña, sin ventanas, y olía ligeramente a café rancio y desesperación. Estaba sentado tras su escritorio abarrotado, Mitch y yo frente a él. 2 sillas duras crujían bajo nuestro peso. Kelly deslizó un expediente sobre el escritorio. Cayó con un golpe seco. «Ayuntamiento», empezó Kelly, con la mirada fija, recorriéndonos de un lado a otro. «Se han detectado algunas irregularidades, en compras, concretamente. Grandes contratos, situaciones sin licitación, sobrecostos. Gary Peterson, el interventor, nos lo trajo. Está nervioso. Dice que es un desastre». Cogí el expediente. «¿Contratos? No es precisamente nuestro trabajo habitual, capitán. Suena más a delitos financieros, trabajo del departamento de auditoría». Kelly se recostó, con un crujido en la silla. «Quizás, pero Peterson pidió específicamente un detective. Alguien que sepa hablar con la gente, que sepa detectar a alguien sospechoso, no solo hacer números. Y confía en ti, Jensen. Tienes olfato para seguir el dinero, incluso cuando se esfuerza por esconderse». Me miró fijamente. «Empieza por el ayuntamiento. Peterson ha accedido a reunirse contigo fuera de la oficina primero. Te llamará para decirte la ubicación. Está asustado». Mitch, que había estado hojeando los documentos preliminares, señaló un nombre casi al final de una lista de proveedores. «Westland Development. ¿No es esa la empresa que acaba de hacer una donación enorme a la campaña de Grant Cooper para la alcaldía?» Se me encogió el estómago. Un nudo familiar, frío e inoportuno. Westland. El enorme respaldo de Brenda. Esperaba que no fuera nada. Sabía que no era así. Gary Peterson nos recibió en un restaurante a las afueras, de esos con cabinas de vinilo rojo y café con sabor a gravilla. Era un hombre pequeño, calvo, con ojos nerviosos que recorrieron el local rápidamente. Apretaba contra el pecho un maletín desgastado. Parecía que no había dormido en días. «Están manipulando las cuentas», susurró Peterson, inclinándose hacia adelante. Su voz apenas se oía por encima del tintineo de los platos del desayuno. «Grandes contratos, millones, por cosas que no cuadran. Facturas falsas, entregas fantasma. Todo va a parar a Westland Development. Y nadie quiere mirar con mucho cuidado por con quién están vinculados». Las manos de Gary Peterson temblaban mientras colocaba los documentos sobre la mesa pegajosa del comedor. «¿Ven? Sierra Construction. Una oferta enorme, casi 9 millones, para la renovación del centro comunitario Eastside. Totalmente fuera de presupuesto, pero el comisionado Schmidt la impulsó. Dijo que era urgente, un imperativo comunitario. Mitch y yo nos inclinamos para examinar las fotocopias. El membrete de Sierra Construction parecía bastante profesional, pero la dirección que aparecía era un apartado postal en un centro comercial, conocido por sus servicios de reenvío de correo. «¿Y consiguieron el contrato?», preguntó Mitch en voz baja. Peterson asintió, secándose la frente con una servilleta. Voto unánime. Schmidt lo presentó como un hecho consumado, prácticamente. Dijo que Sierra era la única empresa que podía cumplir con el plazo. Curioso, porque nadie los conocía. Nos llevó 2 días, trabajando desde una pequeña y estrecha oficina en la estación, confirmar lo que Peterson sospechaba. Sierra Construction era un fantasma. Un nombre en un papel, una oficina vacía, un número de teléfono que desviaba directamente a un buzón de voz genérico. Y no estaba sola. Encontramos otras 3 empresas fantasma, todas con características similares. Apartados postales, sin operaciones visibles y contratos municipales sospechosamente grandes, aprobados en los últimos 6 meses. Midwest Logistics, Summit Services, Cityline Solutions. Todas eran fantasmas, todas con contratos adjudicados con un escrutinio mínimo. El rastro documental, aunque escaso, finalmente nos condujo a un solo holding, Atlas Group Holdings. Y Atlas Group Holdings, según una rápida búsqueda en los registros corporativos, era una filial de Westland Development, la misma Westland Development que Mitch había señalado, la que acaparó titulares por sus generosas contribuciones a la campaña de Grant Cooper. «El comisionado Schmidt», murmuré, pasando el dedo por una copia de la aprobación del contrato. «Es el denominador común.
Sí, confirmó Mitch, reclinándose en su silla. Se dice que Schmidt es el candidato ideal para un puesto en el gabinete si Cooper gana. Algo importante, tal vez jefe de obras públicas, consolidando su futuro, ¿sabe? Una creciente inquietud se apoderó de mí. Esto no era un simple asunto clandestino. Estaba afectando a las altas esferas del gobierno municipal, entretejiéndose en la trama misma de una campaña política, la campaña de Brenda. La idea era un rescoldo frío. Pasamos la semana siguiente buscando el dinero. Era como intentar atrapar humo. Los pagos de la ciudad a Sierra Construction o Midwest Logistics llegaban a una cuenta. Se quedaban allí un par de días y luego se drenaban mediante una serie de transferencias rápidas y complejas. Cuentas en el extranjero, empresas fantasma, múltiples sucursales bancarias. Era una máquina bien engrasada, diseñada para la velocidad y la ofuscación. El dinero se había esfumado, dejando solo los ecos digitales de su paso. No se estaba trabajando en el centro comunitario del Este. No se pedían materiales. No se contrataba personal. Solo una transacción en papel, un proyecto fantasma, y millones de dólares de los contribuyentes desapareciendo en un agujero negro financiero. Durante este tiempo, Brenda se convirtió en un fantasma. Sus llamadas eran poco frecuentes, siempre breves, siempre sobre logística o objetivos de recaudación de fondos. ¿Estás seguro de la lista de invitados para la gala, Dale? Necesitamos a los Cranston allí. Son cruciales para el último empujón. O bien, llegaré tarde a casa otra vez. Estamos finalizando la compra de medios. La semana que viene es crucial. Cuando estaba en casa, a menudo seguía con su tableta, hablando con los donantes, con una concentración inquebrantable. Una noche, intenté contarle lo que estábamos descubriendo. Brenda, Westland Development está involucrada en muchos contratos turbios, empresas fantasma, dinero que desaparece. Hizo un gesto desdeñoso con la mano, sin levantar la vista de su tableta. Dale, por favor. Ahora no. Somos muy cercanos. No podemos dar una imagen negativa. Westland es un importante donante, un pilar de la comunidad empresarial. Tienes que tener cuidado con este tipo de acusaciones. Podrían arruinarlo todo. Habló como si mi investigación fuera un desaire personal, un inconveniente para sus planes. Sus palabras fueron un escozor familiar, recordándome de nuevo el abismo que se abría entre nosotros. Empecé a ver el patrón con total claridad. Los contratos beneficiaron a Westland Development, lo que a su vez benefició la campaña de Grant Cooper. Y quien los impulsó, el comisionado Schmidt, era un futuro aliado. Era un sistema perfectamente diseñado, oculto a simple vista. Mitch, siempre atento, captó mi distracción. «Estás callado, Jensen», comentó una tarde, mientras me veía con la mirada perdida en un extracto bancario. «¿Algo te preocupa más de lo habitual?» No necesitó dar más detalles. Ambos sabíamos lo entrelazada que estaba mi vida con esta campaña. Continuamos con nuestras entrevistas. Empleados municipales nerviosos, burócratas de bajo rango. Todos hablaban en voz baja, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Insinuaban presión, directivas provenientes de arriba. «Empezaron a pasar cosas», murmuró un ingeniero, evitando el contacto visual. «Cosas que normalmente no aprobaríamos». Pero llegaron las órdenes. De la oficina del comisionado Schmidt, específicamente. La magnitud de la corrupción comenzaba a comprenderme. No se trataba de unos cuantos negocios turbios. Era un plan organizado y sofisticado, integrado en la maquinaria municipal, diseñado para canalizar fondos públicos a una poderosa empresa de desarrollo, que, a su vez, financiaba a un candidato a la alcaldía. Y la campaña de ese candidato estaba dirigida por Brenda. Las implicaciones eran inmensas, políticamente explosivas. Un terror gélido me calaba los huesos. Empecé a preguntarme, con una punzada de asco, cuánto sabía realmente Brenda sobre la gente con la que trabajaba, la base sobre la que construía su futuro. La orden de registro de los registros financieros de Westland Development cayó sobre el escritorio del señor Davis como un ladrillo. Se quejó, amenazó con emprender acciones legales, pero la ley lo exigía. Mitch y yo pasamos 2 días enteros revisando libros de contabilidad, facturas y extractos bancarios en una sala de conferencias abarrotada, con el olor a café rancio mezclado con el metálico del papel viejo. Oculto en una serie de informes de gastos,
entre costos de construcción y nóminas legítimos, encontramos un patrón de pagos sustanciales y recurrentes a una empresa llamada Capital Strategies Group. Aparecía como consultora de marketing y relaciones públicas. Capital Strategies Group, leyó Mitch en voz alta, señalando una entrada. Suena sofisticado. Veamos qué hacen realmente. Una búsqueda rápida reveló que Capital Strategies Group era, de hecho, una conocida consultora política. No una cualquiera, sino una muy involucrada en campañas locales, y en concreto, una que había sido contratada por la campaña a la alcaldía de Grant Cooper. Me quedé sin aliento. Brenda los había mencionado una vez, con desdén, como solo uno de nuestros socios de difusión. Entonces, revisando una caja de informes de gastos de campaña proporcionada por la Secretaría Municipal como parte de la investigación inicial, lo encontré. Un contrato firmado entre la campaña de Grant Cooper y Capital Strategies Group, y debajo del nombre del director de campaña, la firma de Brenda, autorizada como subdirectora de campaña, aprobando pagos y entregas específicas. Su elegante y familiar caligrafía contrastaba con el documento oficial. Un miedo gélido se apoderó de mí, más profundo que antes. El nombre de mi prometida, vinculado directamente con la misma empresa que recibía pagos de Westland Development, la empresa que, a su vez, se beneficiaba de los contratos municipales fraudulentos. Intenté hablar con ella esa noche. Brenda, sobre Capital Strategies Group, ¿qué hacen exactamente para la campaña? Estaba empacando una pequeña bolsa de viaje, de espaldas a mí. Dale, son cosas estándar. Encuestas, mensajes, divulgación. Ya sabes, la logística habitual de una campaña. ¿Por qué? Su tono era casual, demasiado casual. Están apareciendo en algunos de los registros de Westland Development, dije, manteniendo mi voz serena. Grandes pagos, no claramente definidos. Hizo una pausa, con la mano flotando sobre una blusa doblada. Westland usa muchos consultores. Una gran empresa. Probablemente solo sea una superposición. Un proveedor que ambos usan. No tiene nada que ver con nosotros. Es una práctica común en el mundo corporativo, Dale. No busques conspiraciones donde no las hay. No se dio la vuelta. Su evasiva era un muro. Sentí que el frío temor se intensificaba. El nombre de mi prometida aparecía en mis archivos, no solo de forma periférica, sino directa. El descubrimiento llegó unos días después. Una llamada anónima a la línea de denuncias solicitando una reunión. Estábamos sentados en un sedán alquilado en un aparcamiento desierto, con la lluvia tamborileando suavemente sobre el techo. La fuente era un hombre llamado Arthur Finch, excontador de Westland Development. Era delgado, pálido, y sus ojos se movían nerviosamente por el retrovisor. «El señor Davis», empezó Finch con voz ronca, «es corrupto. Siempre lo ha sido. Las empresas fantasma, Sierra Construction, todas, son solo fachadas. Canalizaba el dinero de la ciudad a través de ellas y luego cobraba sobornos. El 20%, a veces más. ¿Sobornos a quién?», preguntó Mitch, inclinándose hacia adelante. Finch tragó saliva con dificultad. Figuras clave, personas que podrían asegurar que los contratos salieran bien para él. Concejales, jefes de departamento, personas que podrían engrasar los engranajes. El corazón me latía con fuerza. «¿Hasta dónde llega esto, Arthur?», insistí, con la voz apenas un susurro. Finch me miró, su mirada se detuvo un momento, luego apartó la vista. «Digamos que el señor Davis está muy interesado en el futuro de esta ciudad y en quién ocupará la alcaldía próximamente». Mitch aferró el volante. «Tenemos que confrontar a Cooper, ya mismo. Tenemos suficiente para arrestarlo». Negué con la cabeza. «Todavía no. Finch es anónimo. Necesitamos pruebas contundentes, algo que se sostenga en un tribunal. Esto podría ser políticamente catastrófico si actuamos demasiado pronto». Las implicaciones eran demasiado graves, demasiado cercanas. Brenda llegó a casa tarde esa noche, con una energía nueva, casi frágil. Tenía las mejillas sonrojadas. Un ligero aroma a perfume caro la impregnaba. «Cena de celebración», anunció, arrojando su bolso sobre la mesa del recibidor. «Grant y el equipo principal. Superamos la meta de recaudación de fondos este trimestre. Es prácticamente un hecho, Dale. Va a ganar». Lo noté de inmediato. Un reloj,
elegante y plateado, reluciente en su muñeca izquierda. No había estado allí esa mañana. ¿Reloj nuevo?, pregunté, intentando sonar casual. Lo miró, con una leve sonrisa en los labios. Ah, ¿esto? Un regalo, de la campaña. Un pequeño agradecimiento por todas las largas horas, por hacerlo posible. Extendió la muñeca admirándola. El reloj parecía caro, mucho más que un típico regalo de agradecimiento. Sentía que mi mundo se tambaleaba, que la línea entre mi trabajo y mi vida se difuminaba. Lo personal y lo profesional, ahora un doloroso y enredado caos. La evidencia se acumulaba, pintando una imagen que no quería ver. Una fría certeza se apoderó de mí. Empecé a vigilar discretamente las actividades de Brenda, sin seguirla, no explícitamente, pero prestando atención a su agenda, sus llamadas, los nombres que mencionaba. Sentía como si estuviera observando a una desconocida, una persona que creía conocer al dedillo, pero que ahora se movía por un mundo que apenas reconocía. La vi pasar más tiempo con Grant Cooper. Sus interacciones, antes puramente profesionales, ahora tenían un cariz diferente. Una caricia casual en el brazo, una risa compartida que se prolongó demasiado, una cercanía que se sentía cada vez más íntima. La vigilancia fue solo el principio. La lluvia había parado, dejando el aire de la ciudad fresco y limpio. Mitch y yo estábamos sentados en una camioneta sin distintivos, estacionada a una cuadra de un asador de lujo, observando el sedán negro del señor Davis. Era tarde, pasada la medianoche. Davis apareció, flanqueado por otros dos hombres. Uno era el comisionado Schmidt, inconfundible. El otro, más alto, con paso seguro y una mata de pelo oscuro que le resultaba familiar, era sin duda Grant Cooper. Se dieron la mano, se dieron palmadas en la espalda, y luego, Davis le entregó a Cooper un sobre delgado y oscuro. Cooper lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, sin mirarlo dos veces. Todo el intercambio duró menos de 2 minutos. Cuando Cooper se giró para subir al coche que lo esperaba, un destello metálico reflejó la luz de la farola. En su muñeca, un reloj, elegante, plateado, idéntico al que llevaba Brenda, el que ella decía ser un gracias de la campaña. Sentí un vuelco en el estómago, un retortijón frío y repugnante. Los regalos, la cercanía, su evasividad, todo encajó, formando una imagen que me había resistido a ver. De vuelta en el apartamento, el silencio se sentía pesado, sofocante. Brenda dormía, respirando con normalidad. Me temblaban las manos al abrir su portátil. Lo compartíamos, de vez en cuando, para pagar las facturas de la casa o compartir fotos. Ahora, era una herramienta de investigación. Mis dedos se movían sobre el panel táctil, fríos y deliberados. Los encontré. Una serie de correos electrónicos, no solo comunicaciones oficiales de campaña, sino notas personales mezcladas con documentos estratégicos. Correos entre Brenda y Grant. Su tono pasó de profesional a algo más íntimo, lleno de cariños casuales y bromas privadas. Luego, encontré el borrador de un comunicado de prensa que detallaba los planes futuros para el Centro Comunitario del Este. Describía la ceremonia de inicio de obras, la fecha de finalización prevista, todo bajo la futura administración de Grant Cooper. Adjunto, había un presupuesto que incluía los $9 millones destinados a Sierra Construction, su firma de nuevo al pie de la aprobación. Y entonces, un mensaje de texto, enviado a altas horas de la noche, de Grant Cooper al teléfono de Brenda, que había dejado abierto sobre la encimera. Recorrí la pantalla con la mirada, y las palabras se me quedaron grabadas en la mente. Espero con ansias nuestros planes para después de las elecciones. Va a ser glorioso. Glorioso. No solo para la ciudad, me di cuenta. Para ellos. Un golpe demoledor. Fue como un puñetazo en el pecho, dejándome sin aliento. La traición no fue solo profesional. Fue personal, íntima, absolutamente devastadora. El hombre al que investigaba, el hombre en el corazón de la corrupción, era también el hombre con el que mi prometida estaba construyendo un futuro que claramente no me incluía. Conduje hasta la estación, las luces de la ciudad difuminándose a través del parabrisas. Mitch seguía allí, trabajando hasta tarde en otro archivo. Entré en su oficina. La puerta se cerró con un clic tras mí. Está muy involucrada, Mitch, dije,
con la voz ronca, apenas mía. Brenda, mi prometida, está involucrada en todo, con Cooper, con el dinero. Mitch levantó la vista, con el rostro endurecido por la preocupación. No dijo nada durante un largo rato, solo me observó. ¿Cuánto, Dale? Ella firmó documentos, correos, el reloj. Él también usa uno. Le envió un mensaje, hablando de nuestros planes después de las elecciones. Pronuncié las palabras con voz entrecortada, cada una como un fragmento dentado. Él no es solo profesional, Mitch, es personal. Sus ojos se abrieron de par en par, reflejando una sorpresa que reflejaba la mía. Maldita sea, Dale. Maldita sea. Mira, tienes que separar esto. Tienes que ser policía. No, no un esposo. No un novio. Este caso es crucial. No puedes dejar que esto te estorbe. Sus palabras fueron directas, pragmáticas, un jarro de agua fría. Tenía razón. Y dolió. Me encerré en mi propia oficina, con el zumbido de la luz fluorescente como un zumbido sordo en mis oídos. Repasé cada mirada distante, cada noche que Brenda había pasado fuera, cada respuesta evasiva. El ultimátum inicial, sobre ascender políticamente con ella o separarse, adquirió de repente un significado brutal. No se trataba de mi trayectoria profesional. Se trataba de hacer espacio para Grant, hacer espacio para su futuro, expulsándome sistemáticamente. Las pruebas contra Grant Cooper por corrupción eran sólidas. Teníamos a Davis, teníamos a Schmidt, teníamos las empresas fantasma, el rastro del dinero, el testimonio de Finch. Pero la conexión de Brenda, su participación directa, lo complicó todo. Ya no era solo un escándalo político, era personal. Me enfrenté a una decisión angustiosa. Proteger a Brenda, enterrar las partes de la investigación que la implicaban o buscar justicia, sabiendo que destrozaría mi vida, y probablemente la suya, irrevocablemente. La imagen de su rostro, su ambición, su frío rechazo a mi trabajo, luchaban con el recuerdo de la mujer que había amado. Respiré hondo y tembloroso. Sabía que no podía ignorar la verdad. No importaba cuánto doliera. No importaba el coste. Me senté en la oscura sala de estar, mientras las luces de la ciudad proyectaban sombras tenues y cambiantes en las paredes. Hacía frío en el apartamento. No encendí la calefacción. Quería sentirlo. El frío que me calaba los huesos. Un contrapunto físico al nudo helado en el pecho. Pasaron las horas. Sentía el corazón como una piedra, pesado e inerte. La llave de Brenda chirrió en la cerradura alrededor de la medianoche. Entró con el bolso aferrado, el rostro aún con el leve rubor de una noche exitosa y una sonrisa persistente en las comisuras de los labios. El caro reloj brillaba en su muñeca. Se detuvo bruscamente al verme, recortada en la penumbra. «¿Dale? ¿Qué haces en la oscuridad?» Su voz era cautelosa, la ligereza había desaparecido. Me levanté, me acerqué a la mesa de centro y dispuse las impresiones. El mensaje de texto, los correos electrónicos, los documentos de campaña con su firma, las fotos de Grant Cooper con el mismo reloj. La pila de pruebas en su contra era pequeña, pero cada pieza era un peso pesado. «Lo sé, Brenda», dije con voz monótona, sin emoción. «Sé lo de Grant. Y sé de tu participación en el plan Westland». Se quedó mirando los documentos, palideciendo. Su mirada iba de los papeles a mi rostro, y luego de vuelta a él. «¿Qué es esto? ¿De qué estás hablando?» Su voz era débil. Una negación ensayada ya se estaba formando. «No, Brenda», la interrumpí. «No mientas. Está todo aquí. El reloj, los mensajes, los documentos. La campaña no es solo política para ustedes dos, ¿verdad? Y tampoco es solo política para Grant. Es dinero. Dinero de Westland». Sus hombros se hundieron. La farsa se desmoronó. Se hundió en el sofá, cubriéndose la cara con las manos, mientras sollozos silenciosos la sacudían. Lo siento, Dale. Lo de Grant. Simplemente pasó». Su voz sonó apagada. «Nunca estabas aquí. Siempre trabajando. Siempre persiguiendo a algún fantasma. Él era diferente. Me entendía, Dale. Vio mi potencial». Sus palabras fueron un susurro, bañadas en lágrimas, pero llevaban una afilada y familiar cuchilla. Mi falta de ambición. Mis largas horas. Las viejas discusiones,
reutilizadas para una nueva y devastadora traición. Una oleada de rabia candente, como nunca antes había conocido, me atravesó las entrañas. Años, años de mi vida, desmoronándose ante mis ojos. La mujer con la que había planeado un futuro, ahora llorando por otro hombre, justificando su infidelidad con mis aparentes defectos. La corrupción, Brenda, dije con voz tensa. ¿Qué tan involucrada estás con Westland? ¿Con las empresas fantasma? ¿Con los fondos municipales robados? Levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos. Solo lo ayudé, con algunas colaboraciones estratégicas, como él las llamaba, y recaudación de fondos. Dijo que así era como se hacían las cosas, Dale. Cómo había que jugar para ganar. Solo quería ayudarlo a tener éxito. Ayudar a nosotros. ¡Ten éxito! Su desesperación era evidente, pero estaba teñida de un instinto de supervivencia que me heló la sangre. Alianzas estratégicas, recaudación de fondos, palabras vacías que encubrían multitud de pecados. No era solo una participante involuntaria, un peón en el juego de Grant Cooper. Lo estaba facilitando activamente, ofreciéndole cobertura, dándole credibilidad, su sello. Ella lo sabía, o eligió no saberlo, lo cual era lo mismo. «No puedo protegerte», dije, sintiendo las palabras como ceniza en la boca. «La ley tiene que seguir su curso, por todos los involucrados». Sus lágrimas se secaron al instante, reemplazadas por una furia feroz y gélida. «¿Me arruinarías? ¿Por esto? ¿Por un trabajo?» Su voz se alzó, cortante y acusadora. «¿Después de todo lo que teníamos? ¿Destruirías mi carrera, mi futuro, por un caso? ¿Por la alcaldía?» «No hay un nosotros, Brenda», dije, cada palabra deliberada, definitiva. «Ya no. La confianza se ha ido, destrozada. Tú tomaste tus decisiones. Yo tengo que tomar las mías». Me di la vuelta y salí. El apartamento de repente se me había quedado pequeño, demasiado sofocante. Necesitaba aire. Necesitaba despejar la mente. Las calles estaban tranquilas, desiertas. Caminé sin rumbo, con el frío viento de la noche azotándome la cara, intentando borrar el persistente aroma de su perfume, el eco de sus acusaciones. Mi mente era un revoltijo de recuerdos destrozados, sueños rotos y la cruda realidad del caso. Horas después, Mitch me encontró sentada en un banco del parque, contemplando el patio de recreo a oscuras. No dijo nada. Simplemente se sentó a mi lado, ofreciendo una presencia silenciosa, un peso firme en el caos. Él comprendió. Vio la profundidad del dolor, la magnitud del desastre. Supe entonces, con una terrible certeza, que tenía que llegar hasta el final, sin importar el costo personal, sin importar cuánto me destrozara la vida. Esto era más grande que yo. Esto era justicia. Quédate hasta el final para ver cómo se desarrollan las costosas decisiones de la vida. Esa mañana, la oficina del capitán Kelly parecía más pequeña de lo habitual. Examiné las pruebas, pieza por pieza. Las empresas fantasma, las transferencias bancarias, el testimonio corroborado de Arthur Finch, las fotos de vigilancia de Davis, Schmidt y Cooper. Me centré en el vínculo claro e irrefutable entre Westland Development, el comisionado Schmidt y Grant Cooper. Me guardé toda la información sobre la implicación de Brenda, no porque pretendiera protegerla, sino porque primero era necesario asegurar a los objetivos principales. Su nombre saldría a la luz de forma natural e inevitable a medida que se desarrollara la investigación. «Es un caso sólido, capitán», terminé, apoyándome en el borde de su escritorio. «Soborno, conspiración, malversación de fondos públicos, millones de dólares, todo relacionado con la campaña de Cooper». Kelly se pasó la mano por su ralo cabello. Entendía las implicaciones políticas. Grant Cooper lideraba las encuestas, a pocos días de las elecciones. Esto no era solo una redada, era una detonación. «¿Está seguro, Jensen? ¿Absolutamente seguro?» «Tan seguro como nunca lo he estado, capitán. Las pruebas hablan por sí solas». Me miró un buen rato y asintió lentamente. «De acuerdo. Consiga las órdenes. Actuemos rápido. Esto no puede filtrarse». Los siguientes días fueron un torbellino de papeleo, logística y preparativos discretos. Se emitieron órdenes de arresto para las oficinas corporativas de Westland Development, la oficina municipal del comisionado Schmidt y las residencias de varias figuras clave.
Sentía el inmenso peso de mi decisión. Cada firma que presenciaba, cada plan táctico que revisaba, hacía que el nombre de Brenda volviera a la superficie. Era una fatalidad fría y dura. La campaña de Grant Cooper estaba en su última semana. Pancartas colgaban de las farolas, letreros de jardín aparecían en todos los jardines, y su rostro sonreía con confianza en las pantallas de televisión. Se proyectaba su victoria por un margen cómodo. La ciudad bullía con la fiebre electoral. Sonó mi teléfono. Brenda. Su número apareció en la pantalla, una interrupción discordante en la planificación metódica. Respondí con la voz entrecortada. «Dale, por favor. No hagas esto», suplicó, con la voz tensa, cargada de desesperación. «Grant, sabe que estás investigando. Dijo que puede solucionarlo. Él cuidará de mí. Él cuidará de nosotros. Simplemente, déjalo, Dale, por favor». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Un último y desesperado intento de manipulación. Él cuidará de ella. Él cuidará de, a nosotros, el estribillo familiar, transformado ahora en una súplica de complicidad. «Mi deber es con la ley, Brenda», dije con voz desprovista de emoción. «No con lealtades personales. Tú tomaste tus decisiones. Yo tomo las mías». Empezó a discutir, a suplicar de nuevo, pero colgué. Sentí el auricular frío en la mano. Su vena manipuladora, siempre presente, quedó al descubierto. Aún así, intentó controlar el resultado, atraerme de nuevo a su órbita. Las redadas comenzaron al amanecer. Mitch y yo, al mando de una docena de agentes, atacamos simultáneamente la sede de Westland y la oficina de Schmidt en el ayuntamiento. El caos fue inmediato. Empleados asustados, luces intermitentes, la búsqueda metódica de pruebas. En Westland, el equipo aseguró rápidamente al Sr. Davis, quien intentaba borrar archivos de su computadora. Incautamos discos duros, cajas de documentos y una caja fuerte cerrada en su oficina privada. En el ayuntamiento, el comisionado Schmidt estaba igualmente desprevenido, y lo encontraron triturando papeles frenéticamente. En la caja fuerte de Davis, Mitch lo encontró. Un pequeño libro de contabilidad encuadernado en cuero, meticulosamente guardado. No era un libro de empresa, sino uno personal. Detallaba pagos, entradas codificadas y fechas, y junto a muchas de las entradas más largas, nombres explícitos. Grant Cooper, el comisionado Schmidt, otros funcionarios municipales, cantidades exactas, fechas de recepción y notas crípticas como Centro Comunitario Eastside o ampliación de la red de agua. La magnitud de la corrupción era asombrosa, afectando a casi todos los proyectos importantes de la ciudad durante los últimos 2 años. Me quedé allí, sosteniendo el libro de contabilidad, con el peso en mis manos. Grant Cooper no solo usó a Brenda por sus habilidades políticas, la usó como persona privilegiada, un enlace de confianza para impulsar su agenda corrupta. Su ambición, su deseo de marcar la diferencia, la habían cegado. Había sido una participante voluntaria, pero también, en cierto modo, un peón. La manipulación calculada de Grant, la forma en que la había atrapado y luego me había expulsado, se hizo repugnantemente evidente. Miré a mi alrededor, la oficina bulliciosa y desordenada, los flashes de las cámaras del equipo forense, los rostros sombríos de mis colegas. Era el fin. La tormenta había llegado. Mi vida, la existencia tranquila y ordenada que había conocido, estaba a punto de cambiar para siempre. Me preparé para el impacto. El titular gritaba en todos los medios de comunicación: «Candidato a la alcaldía implicado en la ciudadescándalo de corrupción. Autoridades allanan Westland Development y el ayuntamiento». La noticia irrumpió como un dique, inundando las ondas de radio y las portadas de los periódicos. Dominó los titulares locales, el tipo de escándalo que sacude a una comunidad hasta la médula, obligando a la gente a reevaluar todo lo que creían saber. Grant Cooper, pálido pero aún desafiante, apareció en una conferencia de prensa improvisada, negándolo todo. Lo calificó de difamación política, un ataque desesperado de último minuto de sus oponentes. Pero las pruebas, meticulosamente filtradas a la prensa por una fuente anónima, que yo sabía que era Gary Peterson, eran abrumadoras. Fotos del libro de contabilidad confiscado, informes detallados de las empresas fantasma,
El testimonio de Arthur Finch. Todo estaba allí, expuesto al público. El nombre de Brenda salió a la luz rápidamente. Inicialmente, se la mencionó como una estratega de campaña, que había firmado contratos y comunicaciones específicos con Westland. Pero a medida que la investigación se profundizaba y surgían más detalles, su relación con Grant Cooper, tanto profesional como personal, se hizo dolorosamente evidente. El romance, los regalos, los mensajes íntimos, todo pintaba un panorama demoledor. La indignación pública se desbordó, una mezcla de ira por la corrupción y una fascinación voyerista por el drama personal. Asuntos internos me llamó. El interrogatorio fue minucioso y clínico. Querían saber sobre mi relación con Brenda, cuánto tiempo llevábamos comprometidos, cuándo terminó y si alguna vez había comprometido la investigación por su culpa. Respondí con sinceridad, proporcionándoles detalles de nuestro pasado, del momento en que me enteré de su implicación. Expuse los hechos, sin emoción alguna, asegurándome de que nada de lo que dijera pudiera malinterpretarse como una falta profesional. Sabía lo que hacía, y lo había hecho al pie de la letra, sin importar el coste personal. La reputación de Brenda quedó destrozada. Su carrera política, la que había perseguido con tanta vehemencia, terminó antes de comenzar. La ambición que la había impulsado, que había abierto una brecha entre nosotros, la había llevado por un camino que terminó en desgracia pública. La campaña de Grant Cooper se desmoronó de la noche a la mañana. Las multitudes entusiastas se desvanecieron, reemplazadas por manifestantes furiosos. Su imagen pública, cuidadosamente construida y promocionada agresivamente, quedó irreparablemente dañada. Días antes de lo que se suponía sería su elección triunfal, se enfrentaba a una acusación. El comisionado Schmidt fue arrestado en su domicilio y se lo llevaron esposado. El señor Davis, con aspecto desaliñado y derrotado, fue sacado de su oficina en Westland. El interventor municipal, Gary Peterson, inicialmente un informante nervioso, fue elogiado como un valiente denunciante. Su rostro apareció en los canales de noticias locales, aunque aún con aspecto exhausto. No sentí ningún triunfo, ninguna satisfacción, solo un profundo cansancio que se instaló en mis huesos y un profundo dolor de traición que se negaba a disiparse. El arresto limpio, el caso meticuloso, habían tenido un precio que aún intentaba comprender. Vi a Brenda en la tele, con el rostro demacrado y los ojos hinchados. Se disculpó entre lágrimas, una declaración cuidadosamente formulada sobre haber sido engañada e ingenua, sobre haber dejado que su ambición le nublara el juicio. Me pareció demasiado poco y demasiado tarde. Las palabras sonaron huecas, otra actuación en una serie de movimientos calculados. No se disculpó conmigo, ni en público ni en privado, por la infidelidad ni por su complicidad en la trama. Se disculpó por haber sido descubierta. El público, con su confianza traicionada, sintió un alivio colectivo al ver que la corrupción finalmente había pagado el precio. Pero, por debajo de eso, también se sentía la conmoción de la traición en las familias y en las relaciones. La gente veía sus propias vidas reflejadas en el caos, las decisiones difíciles, la forma en que la ambición podía corromper no solo a las instituciones, sino también a las personas. Los titulares desaparecerían, los arrestos pasarían a ser noticia vieja, pero las cicatrices, en mi caso, persistirían. El gran jurado emitió sus acusaciones, rápidas e inflexibles. Grant Cooper, el comisionado Schmidt y el señor Davis. Sus nombres fueron leídos en voz alta, oficiales, condenatorios. Luego, una pausa. Y otro nombre. Brenda Hayes, acusada de conspiración, por su papel en facilitar el fraude, por participar a sabiendas en un plan para defraudar a la ciudad. La profundidad de su implicación, antes parcialmente oculta, ahora estaba completamente expuesta. Testifiqué una semana después. La sala estaba abarrotada. Los periodistas garabateaban frenéticamente. Las cámaras disparaban los flashes afuera. Presenté las pruebas, pieza por pieza. Asientos contables, extractos bancarios, registros de vigilancia. Hablé con un tono claro y mesurado, detallando los hechos, las cronologías, las conexiones, sin sesgos personales. Solo mi versión profesional. Mi voz sonó firme, incluso cuando mi mirada recorrió la sala y se cruzó brevemente con la de Brenda.
Se sentó a la mesa de la defensa, con la postura rígida, el rostro pálido, carente de la vibrante ambición que recordaba. Sus ojos, al encontrarse con los míos, reflejaban una compleja mezcla de resentimiento y desesperación. No había reconocimiento de una historia compartida, ni una calidez persistente, solo una acusación fría y dura en su mirada. Fue un intercambio breve y brutal, una ruptura definitiva. El juicio fue un circo mediático que desgarró el tejido político de la ciudad, pieza a pieza, dolorosamente. Cada día traía nuevas revelaciones, nuevas capas de engaño. Grant Cooper, antaño el niño mimado, ahora permanecía con el rostro sombrío, viendo cómo su carrera y su reputación se desmoronaban. La ciudad observaba, horrorizada y fascinada, cómo sus líderes eran expuestos. Los veredictos se emitieron tras semanas de testimonios. Grant Cooper fue condenado por múltiples cargos de soborno, fraude y corrupción. El comisionado Schmidt y el señor Davis también fueron condenados, y su participación en el esquema es innegable. El sistema, a pesar de todas sus fallas, había funcionado. Brenda Hayes, que enfrentaba un destino similar, tomó una decisión. Aceptó un acuerdo con la Fiscalía y se comprometió a testificar contra Grant Cooper a cambio de una sentencia más leve. Su testimonio, cuidadosamente orquestado, confirmó los entresijos de la conspiración, llenando los vacíos que ni siquiera nuestra exhaustiva investigación había descubierto por completo. Cambió a su antiguo amante por una oportunidad de futuro, por muy limitada que fuera. Sentí un profundo vacío. La victoria, la justicia, sabía a ceniza. No era una celebración, era el final tranquilo y amargo de algo vasto y destructivo. Me mudé del apartamento que compartí con Brenda. El proceso fue sencillo y eficiente. Cajas llenas de mis cosas, el punto final a los años que habíamos pasado construyendo una vida allí. La llave quedó en la encimera, una despedida silenciosa. La ciudad inició un lento y arduo proceso de sanación. Se nombraron nuevos funcionarios interinos, se formaron comités, y la confianza se reconstruyó lenta y dolorosamente. Pero las cicatrices del escándalo eran profundas, un recordatorio constante de la facilidad con la que el poder podía corromper. Mis compañeros oficiales, el capitán Kelly, Mitch, todos elogiaron mi integridad y mi dedicación al caso. «Hiciste lo correcto, Dale», dijo Mitch, con la mano en mi hombro y en voz baja. Lo único que podía hacer. Sabía que tenía razón. Pero sus palabras me resultaron vacías. Me sentía aislado, agobiado por lo que había hecho, por las decisiones que me habían obligado a tomar. Pasé largas horas reflexionando sobre las decisiones que todos habían tomado. La ambición de Brenda, la avaricia de Cooper, la intriga de Davis, la debilidad de Schmidt. El efecto dominó de la ambición y la infidelidad había destruido no solo carreras, sino vidas. La idea de la moralidad, que antes era una línea clara entre el bien y el mal, ahora parecía mucho más compleja, menos blanco o negro de lo que alguna vez pensé. Había matices, compromisos, justificaciones. El precio pagado no fue solo legal, fue profundamente personal. Afectó la confianza, no solo en las instituciones, sino también en las personas. Fracturó familias, destrozó relaciones y dejó una herida persistente en la esencia misma de la comunidad. Se hizo justicia, pero el costo fue incalculable. Los meses se convirtieron en un borrón de estaciones. Los titulares se desvanecieron, reemplazados por nuevos dramas locales y el incesante flujo de noticias nacionales. La vida, como siempre, siguió su curso. Grant Cooper, con su carisma reemplazado por una palidez sombría, cumplía una larga condena en prisión en el norte del estado. El comisionado Schmidt y el señor Davis se encontraban en otras instalaciones federales con su poder e influencia reducidos al tamaño de una celda. Brenda Hayes recibió una sentencia de libertad condicional como consecuencia de su acuerdo con la Fiscalía y su testimonio. Su carrera política, la ambición ardiente que la había definido, quedó completamente destruida. Su nombre, antes sinónimo de creciente influencia, ahora era sinónimo de escándalo. Abandonó la ciudad silenciosamente, como un fantasma que se desvanecía en la inmensidad de otro estado, en busca del anonimato, una oportunidad para reconstruir una vida lejos del escenario político que tanto anhelaba. Regresé a la rutina de detectives con Mitch. Robos,
personas desaparecidas, disputas domésticas. El ritmo habitual del trabajo se convirtió en un tranquilo consuelo, un patrón predecible en un mundo que, por un tiempo, se había descontrolado. Había una satisfacción simple e innegable en resolver un caso claro, en dar una solución tangible al problema de alguien. Se sentía honesto. Intenté rehacer mi vida. Pinté el apartamento, reorganicé los muebles, despojé a Brenda de todo rastro. Pero la experiencia me cambió para siempre. Me encontré más cínica, menos inclinada a confiar en las apariencias. Sin embargo, paradójicamente, también estaba más comprometida con mi trabajo, encontrando un significado más profundo en la búsqueda de una justicia tajante, en los hechos fríos y duros que no se podían manipular ni manipular. A veces, conduciendo por la ciudad, pasaba junto a la estructura de hormigón de un edificio, vacía y a medio terminar. Un proyecto de Westland Development que se había abandonado al estallar el escándalo. Allí se alzaba, un crudo y gris recordatorio de los millones robados, la confianza traicionada, la ambición que tanto había consumido. Mitch era una presencia constante. No ofrecía clichés ni respuestas fáciles, solo una amistad inquebrantable, una cerveza tranquila después de un largo turno, una mirada de comprensión compartida cuando el mundo parecía particularmente absurdo. Era un ancla en aguas turbulentas. De vez en cuando, oía rumores sobre Brenda. Por un conocido en común, un abogado que se había encargado de algunos detalles menores, supe que llevaba una vida tranquila en otro estado, con un trabajo rutinario, lejos de los focos que antes buscaba. La ironía no se me escapó. La mujer que veía mi trabajo policial como mantener el statu quo, ahora vivía una vida definida por su propio statu quo, tranquilo y anodino. Reflexioné a menudo sobre la idea de la ambición, sobre cómo podía distorsionar y corromper incluso a las personas más brillantes y prometedoras. Brenda, con su mente aguda y su incansable determinación, podría haber logrado mucho. En cambio, su deseo de triunfar, de formar parte de algo grandioso, la condujo por un camino de complicidad y traición. Me di cuenta de que el verdadero precio de pagar el precio no eran solo las sentencias de prisión ni las carreras arruinadas. Era la pérdida de la inocencia, la erosión de la fe en las personas y en las instituciones. La línea, antes clara, entre el bien y el mal se sentía perpetuamente turbia por la realidad confusa y compleja de las relaciones humanas, del amor, la lujuria y el ansia de poder. Encontré un nuevo y tranquilo consuelo en los ritmos sencillos de la vida del Medio Oeste. El trabajo honesto, las tardes tranquilas, el murmullo constante de una comunidad que intentaba recuperarse. Sabía, con cada fibra de mi ser, que había hecho lo correcto. Pero esa convicción no borró el dolor, la traición ni el recuerdo persistente de Brenda. Ella fue una cicatriz, una marca indeleble en mi vida. Me quedé junto a mi ventana, contemplando una calle tranquila, de esas donde nunca parecía pasar nada. Una suave lluvia acababa de empezar, limpiando la mugre del pavimento. Las luces de la ciudad se difuminaban ligeramente, reflejándose en el asfalto mojado. Era un buen hombre que defendía la ley y velaba por la justicia, pero había pagado un alto precio personal por las faltas morales de otros y por el profundo e irreparable daño que había sufrido mi propio corazón. El peso de esa experiencia me azotaba, pesado y permanente. Habían pasado meses desde la conclusión de los juicios, desde que se desvanecieron los últimos titulares. Grant Cooper, el comisionado Schmidt y el señor Davis estaban donde debían estar, cumpliendo su condena. Brenda Hayes había aceptado su acuerdo con la fiscalía, su libertad condicional, y se había ido. La ciudad siguió adelante, recomponiéndose lentamente, pero el tejido había cambiado para siempre. Seguía trabajando en las calles con Mitch, encontrando un ritmo tranquilo en la rutina. Robos, personas desaparecidas, los pequeños dramas que mantenían a una ciudad en movimiento. Me reconfortaba su naturaleza tangible, la clara distinción entre el bien y el mal que este trabajo a veces ofrecía. El apartamento en el que vivía ahora era mío, verdaderamente mío. El espacio vacío que dejó Brenda se llenó de una tranquilidad diferente. Yo era más cínico, quizás, más cauteloso. La experiencia había grabado algo permanente en mí, un dolor consciente.
A veces todavía veía el proyecto inacabado de Westland, un recordatorio esquelético contra el horizonte. Mitch seguía siendo una presencia constante, una comprensión compartida sin necesidad de palabras. A veces, un susurro me llegaba. Brenda vivía tranquila, lejos, al margen de la política. Ambición. Pensaba en ello a menudo. Cómo podía motivar a la gente, corromperla, distorsionar sus mejores intenciones. El precio de la justicia era evidente ahora, no solo en términos legales, sino en el duro y personal precio que cobraba. Era la pérdida de cierta inocencia, de la fe en lo que creía saber sobre la gente. La línea entre el bien y el mal, antes tan clara, ahora estaba para siempre difusa por la confusa realidad de las decisiones humanas. Había cumplido con mi deber, había defendido la ley, pero la traición, el dolor, el recuerdo de Brenda, ahora formaban parte de mí, una carga pesada y silenciosa.